¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Vigo a Debate, en Localia Vigo. Esta mañana, en el Parlamento de Galicia, el líder de la oposición del Partido Socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, planteaba una pregunta al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sobre un tema del que se viene hablando en los últimos meses realmente, más que en las últimas semanas incluso, y es sobre la situación del sector de la automoción, concretamente en el entorno de Vigo, en el área metropolitana, centrada sobre todo en la industria auxiliar, porque después del anuncio de que la factoría de PSA en Vigo pasará a fabricar las nuevas furgonetas y los nuevos monovolúmenes de PSA, denunciaba el líder de la oposición que esto no se está traduciendo en más empleos, en más industria en el área de Vigo, sino que más bien lo contrario. Incluso hay factorías, hay plantas, hay algunas empresas que se están ubicando en el norte de Portugal, donde el suelo es mucho más barato y la mano de obra también, e incluso algunas en Marruecos, desde donde pretenden abastecer de componentes a PSA, la planta de PSA en Vigo. Vamos a repasar qué es lo que dio de sí este debate parlamentario esta mañana y cuál ha sido la respuesta del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que aseguraba que el sector tiene vida por lo menos para los próximos 10 años. El sector de la automoción goza de buena salud, al menos para los próximos 10 años, gracias a la fabricación de los nuevos modelos de PSA. Es el diagnóstico del presidente de la Xunta de Galicia sobre el sector de la automoción, un sector que reconoce tiene que mejorar en competitividad con Portugal, aunque la diferencia en el precio del suelo, asegura, no es tanta como se podría pensar y no es el único motivo por el que algunas empresas deciden implantarse en suelo luso. En noso dereito de superficie son 2 euros metro cuadrado o ano. E en Ponte Caldelas, en Pontevedra, 1 euro metro cuadrado o ano. Y en Arbo 0,90 céntimos metro cuadrado ano. Desde el Partido Socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga aseguraba que los nuevos modelos no están suponiendo un polo de atracción para nuevas empresas que prefieren ubicarse en Portugal con precios más bajos, por lo que propone competir en otros ámbitos distintos. Por primeira vez, un lanzamento como de K9 non atrae a novos proveedores da planta final, da planta de ensamblaxe final a Galicia. Non está ocurrindo isto por primeira vez en moito tempo. O gasto en investimentos na industria auxiliar triplica en Portugal a Galicia nos últimos 3 anos. O noso obxectivo ten que ser equilibrar a abertura de novas fábricas en investimento, en emprego, actuando en formación, en logística, en emprendemento, en solo industrial competitivo, en garantir que as reglas da competencia a escala europea se cumplan. No obstante, Feijóo negó que en la industria auxiliar no se esté notando la influencia de la fabricación de los nuevos vehículos. Esta industria no ano 2016 incrementou a súa facturación, non a disminuir, como vostede di. A incrementou entre un 5, a un 8, un 9%. Incrementou o emprego, a industria auxiliar, aproximadamente nun 10%, 2.000 novos traballadores. E pese a apoiou, Citroën incrementou a construción de vehículos en máis de 17.000 vehículos no ano 2016, sobre o ano 2017. Aún así, asegura el presidente autonómico, hay que intentar que la industria auxiliar no dependa tanto de PSA y fabrique también para otras marcas, una tendencia que ya se está produciendo en el propio sector. O sector da automoción en Galicia ten unha década despexada de pedidos. E o que si lle digo, señoría, é que canto menos dependamos de unha única marca, mellor para o sector. E de momento, o 60% das pezas do sector da automoción que facemos en Galicia xa non as facemos para esa marca. Aínda eso é certo, esa marca é importantísima para o país. El presidente autonómico invitó al líder socialista, además, a apoyar la nueva ley de fomento de implementación empresarial que está preparando el gobierno autonómico y por el que se mejorará la competitividad en ese sentido. Bueno, pues todo esto nos ha hecho plantearnos algunas preguntas sobre si somos competitivos realmente con otros países. Portugal lo tenemos muy cerquita y un país bastante parecido al nuestro. Sin embargo, es real esa competencia desleal, incluso que insinuaba Leiceaga por parte del país luso.
es posible incluso que se pueda llevar a competencia de la Unión Europea. Estamos compitiendo en desventaja, tenemos que recortar incluso derechos laborales adquiridos a lo largo de los últimos años y de todos estos años de historia de la automoción en la comarca de Vigo. Bueno, estas son algunas de las preguntas, algunos de los temas que vamos a plantear en esta mesa de debate, en la que también hablaremos sobre la situación del sector naval, otro de los enclaves económicos fundamentales de la ciudad de Vigo y de la economía de Vigo y de su comarca, y que en los últimos años, la verdad, pues ha pasado por una situación muy complicada. Parece que había cierto camino hacia la recuperación, pero bueno, pues muchas veces han sido cantos de sirena que finalmente no se han terminado de concretar. Vamos a hacer una radiografía completa sobre todo este sector en los próximos minutos. Para ello tenemos en esta mesa de debate a Ramón Sarmiento, de la Federación de Industria y Comisiones Obreras. Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bueno, estabais además vosotros en ese debate que se producía esta mañana en el Parlamento de Galicia. ¿Con qué impresión habéis salido? Pois mira, yo dixemos aos medios ao saír, o presidente Feijóo ven de convertir, leva un tempo facendo o Parlamento de Galicia no club da comedia. É certo, é o millor monologuista dos que hai ali. Eso fue más bien en el intercambio con Villares, justo bueno, después de a verdade é que teño oído noutros tempos ao Parlamento e creo que a actitud prepotente que está mantendo o goberno da Xunta, por moito que teña unha maioría absoluta tan recente, eu creo que non contribuye a, como mínimo, abordar problemas serios que tenga a nosa economía como este, ¿no? Pero non coincidís con el diagnóstico que ha hecho del sector de automoción, en donde hablaba de que en realidad en lugar de crecer o de... Bueno, eu creo que estou en condicións de afirmar que ese anuncio de campaña mediática por parte da Xunta de intentar negar o evidente vai perdela de forma moi radical. É certo que podemos facer moitas comparacións, pero que tamén sabemos que hoxe o automóvil está definindo que quere ser de maior, o que vai pasar dentro de 10 anos. O gran problema que ten o sector do automóvil nesta comarca día de hoxe son estas 23, e falta algunha, empresas que no último ano anunciaron que se van a abrir centros en Portugal. Xa sabemos, efectivamente, o volumen de emprego, de ocupación que van a ter o sector do automóvil nos próximos 10 anos o coñecemos. Pero creo que xa temos en riba da mesa indicadores do que vai ser o sector do automóvil dentro de 10 anos na comarca de Vigo. Está xogando o seu futuro, está xogando hoxe. A industria do automóvil, efectivamente, nin improvisa, nin planifica a corto plazo. Hoxe están tomándose as decisións estratégicas do sector do automóvil. Se están tomando na dirección das multinacionais, e o que eu non sabía, que non lo anunciou Feijóo no Parlamento, que tamén obedece a un acordo que a Xunta de Galicia tiene con PSA, que parece que se falou en varias reunións en París. Non sei que pactou en París, pero quero pensar que o que pactou en París o señor Feijóo con PSA non é deslocalizar o noso sector do automóvil en favor de Portugal. Agora, o vemos moi inmediato, creo que non vai tardar moito tempo en que empecemos a percibir na nuca o alento de Marrocos e de Kenitra, pero que non podemos estar permitindo impasivos o que está facendo o goberno portugués. El tío mencionabas, eu creo que a Xunta sabemos que o sabe e sabemos que o ten acreditado, igual que o temos outras organizacións, co que está facendo Portugal é quebrantar a competencia leal. Da mesma maneira que aquí non se pode regalar o só, as empresas tampouco se pode regalar o só en Portugal. Portugal está competindo en unha oferta de solo. Eu creo que hai compañeiros, eu creo que tamén nos ten Enrique, seguramente Rubén, xente que traballa no mundo, neste mundo, non? Nós temos falado con moitos. Todo o mundo que anda por aí, hai moitos galegos e moitos vigueses nas multinacionais de automóvil. Eu estou seguro que a todos lle hubiera gustado barrer para casa. Bueno, Ramón, espera, porque ya que has presentado ya o te has avanzado que hemos presentado al resto de invitados en esta mesa, pues vamos a presentarlos ya. Nos acompaña Enrique Mayón, que es portavoz gerente de ASIME, de la patronal del sector del metal. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. No sé si también tú tienes un poco la misma impresión que Ramón o que el presidente de la Xunta del sector de la automoción, sobre todo en la industria auxiliar. Bueno, yo creo que lo que hay que analizar primero es por qué estamos en esta situación. Una situación que algunos llaman de colaboración o cooperación con Portugal y otros llaman de competencia, ¿no? Yo puedo decir que mismo en nuestra organización, donde tenemos integradas a más de 200 firmas de la industria de automoción, no hay unanimidad, ¿no? Hay
como digo, quien defiende que Portugal nos ha venido muy bien para esa colaboración y cooperación, para crear pues ese polo ibérico que ha pues auspiciado o promovido PSA, Peugeot, Citroën, pero hay otros, y tengo que decir que otros muchos también, que ven a Portugal pues como un competidor feroz incluso, ¿no? Es cierto que para nosotros, desde luego, las causas fundamentales son el suelo industrial y los salarios, ambas las dos, sin ninguna duda, y después hay otros adicionales, otros factores adicionales pues que influyen, ¿no? Que es un sumatorio, como puede ser la formación más o menos técnica que se está dando en Portugal. También hay otros aspectos fiscales que yo creo que no son determinantes, pero que sí influyen mucho. Hay otro aspecto relevante, que es la diferencia de capacidad que tienen los ayuntamientos o cámaras portuguesas respecto a los ayuntamientos gallegos, es decir, tienen mucha más capacidad, pueden llegar a articular bonificaciones fiscales, reducciones fiscales, más que pueden llegar, lo hacen en la industria de automoción, ¿no? Estos son, digamos, adicionales, ¿no? Pero los fundamentales, sin duda, son salarios y suelo, y hay otro, ¿no? Ese otro, que es probablemente más relevante todavía que los anteriores, pues es la ubicación de una fábrica, de un motor, de un tractor en suelo portugués, que en este caso es PSA, Peugeot, Citroën. Yo creo que hay que decirlo alto y claro y transparente, ¿no? Eso ha sido determinante, que se haya implantado pues en Mangualde, igual que, por ejemplo, en la industria aeronáutica es determinante para Portugal que se haya instalado Embraer en Évora. Quiero decir, eso creo que sería del género tonto pues negarlo, ¿no? Eso es el inicio. Lógicamente, cuando una gran multinacional negocia su implantación en un territorio, hay unos condicionantes y, sin duda, unas ventajas, y a partir de ahí, pues lo que estamos viendo es la implantación cada vez mayor de proveedores de primer nivel. Y todavía ahora estamos viendo cómo se están estudiando implantaciones de proveedores de segundo nivel, incluso de tercer nivel, estos ya de capital gallego, ¿no? No solo en la industria de automoción, también en otras ramas del sector metal. Por lo tanto, yo creo que el problema existe, sin ninguna duda. Desde luego hay que intentar sacar lo mejor de esta colaboración con Portugal, pero el empleo se resiente y las inversiones, lógicamente, en mayor medida están recalando en Portugal. Todo, además, teniendo en cuenta cómo está ahora mismo el suelo industrial de Vigo, por ejemplo, el de Vigo, con un plan general anulado que deja en solfa las inversiones a nivel industrial en la ciudad, y también el resto de la comarca, en donde pues tenemos casos como, por ejemplo, el de la Plisan, que no termina de arrancar, que, bueno, decía también, además, en el debate, Feijóo, que este año se empezaría a comercializar. No solamente hay que comercializarlo, sino que hay que, además, hacerlo bien, de manera que genere interés. Nos acompaña también el representante de UGT en PSA, Rubén Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, non sei, se han planteado dúas visións distintas, tres, se temos en conta do presidente da Xunta de Galicia. Como vedes dende dentro da factoría? Bueno, a ver, nos creemos que os elementos que se estaban falando, creemos que son determinantes. Vamos a decir que o tema do salario é un tema recurrente que está aí, pero nos creemos que máis por unha vía de tratar de abaratar os costes da man de obra e de facer unha desregulación das condicións laborais dos traballadores, non tanto porque teña un peso tan incisivo nas decisións industriais de grupos como estes. Eu son dos que penso que se o peso da man de obra fose tan determinante, países como Alemania, Francia serían solares industriais, o sur de Europa estaríamos cheos de empresas, e non é esa a realidade. Hai fortes empresas instaladas en Alemania e en Francia, e, por lo tanto, hai outros mecanismos que invitan a que as empresas teñan a súa presencia neses países, e iso pasa, pois, verdadeiramente porque o país queira ter unha política industrial adecuada incidindo en todos os aspectos, non? E nós creemos que o que nestes momentos está pasando en Galicia, o sea, a Xunta está metida nunha burbulla. Creemos que axena toda esta realidade que, como ben decía Ramón, está acontecendo ao noso carón, como é novas empresas que se están implantando do outro lado. Portugal non chegou ás nosas fronteiras fai 2 días, leva aí toda a vida, os salarios levan aí. O que probablemente haya cambiado é que o goberno portugués está facendo unha política industrial que habrá que ver, incluso se está traspasando certas reglas do xogo, e habrá que estar atentos para denunciar se eso está ocurrindo, pero nós tamén tenemos que empezar a facer os nosos deberes como país, e a Xunta non pode estar vendo para outro lado. E, como dicía, nós creemos que hai unha política de chan industrial que non é só telo. Temos a Plisan, que levamos anos aí enterrando diñeiro, pero non sacando beneficio del, nin tratando de ter unha promoción que permita que as empresas se veñan a instalar.
estamos vendo como os costes enerxéticos nos pasa aos cidadáns, pero ao final tamén repercuten nas empresas, os traballadores, as empresas moitas veces estamos chegando a plans de competitividade para manternos nunha industria tan importante como esta, nos millores postos, e de repente ven un tarifazo e se leva por diante parte dos melloras de productividade que se producen. Entón, bueno, nos creemos que hai outros moitos factores desde a política pública que se poden implementar para realmente seguir facendo este un sector competitivo e non empezando a estar nun sector que tamén coa última negociación ou coa última reforma laboral e a desregulación da negociación colectiva estamos vendo como se están instalando incluso empresas multiservicios que, xa digo, como os outros costes non se están sendo controlados, pois se opta pola parte máis fácil, que moitas veces é desregular a man de obra e precarizar o emprego neste sector, e creemos que ese é un moi mal camiño nun sector, vamos a decir, tan tecnolóxico como este e tan avanzado incluso nas súas novas dinámicas de implantación. Creemos que sería un error seguir por ese camiño, e a Xunta e tamén a parte empresarial, por suposto os sindicatos deberíamos traballar conxuntamente para seguir facendo este un sector forte e un sector que sea capaz de competir nun entorno tan globalizado. O sector do automóvil non é un sector que vendamos cousas na tenda do lado, vendemos internacionalmente, exportamos máis do 70% do que producimos en Galicia e, por lo tanto, as reglas do xogo probablemente sean diferentes, pero non pasa por precarizar o emprego. Pero Rubén, incluso dentro de PSA tuviste que, vamos a decir, flexibilizar las condiciones laborales para poder acceder a este K9, o sea que sí que es determinante la negociación con los trabajadores, ¿no? Sí, a ver, porque nos están levando a eso, porque a mellor si hubiera outras situacións onde os costes enerxéticos estuveran máis controlados, onde os costes logísticos tamén tuversen menos peso, porque hai subidas de pois, o precio do combustible, etc., que ao final repercuten no precio do produto a facer, pois ao final estamos vendo como acabamos na parte máis fácil, e é como nos pomos de acordo ou en desacordo e reducimos as condicións socioeconómicas dos traballadores, porque ao final é o que máis amantes, e creemos que eso vai a ser un error, porque nunca vamos a poder competir con os dos países máis ao sur por esa vía, nunca será posible. O por lo menos nunca debería de ser posible, ¿no, Ramón? Por sorte, o sector no automóvil, sobre todo no sector de componentes, o peso da man de obra sobre os produtos que se venden non é relevante. Un 8, un 9%, depende do produto. Inda que o costo do salario sean a mitad, o precio do produto non incide determinantemente. Aquí en Galicia tiñamos instrumentos que nos facían moito máis competitivos que Portugal. Mencionaba Enrique formación, tiñamos traballadores mellor cualificados, pero hai que decir que aquí en Galicia o ano pasado non hubo formación para personal ocupado, non hubo plan de formación, non hubo na Xunta de Galicia, isto non obedece a que en Madrid non houbera goberno ese ano pasado, iso é unha cuestión nosa. E despois, no tema do só, eu me gustaría poñer un exemplo moi gráfico. Eu creo que nese polígono que mencionaba de que andan por Salvaterra, eu creo que todavía non lle podemos chamar un polígono, é un escampado. Unha plataforma. É un escampado. Creo que levan aí invertidos cartos públicos en torno a 150 millóns de euros. Según quen faga a conta, lle salen máis millóns ou menos, pero vamos a dar por vos 150 millóns de euros. Partidas, pero que se viñera aquí unha gran multinacional e quixéramos ofrecerlle a posibilidade, te regalamos este páramo, non o podemos facer, porque incumpliríamos a normativa comunitaria, porque sería unha axuda directa a unha empresa. Aquí non o podemos facer, en Portugal tampouco, e o están a facer. Podemos mirar para outro lado, pero tamén podemos entender que o capital, aparte de ser moi voraz aos dous lados da fronteira, tamén ten moita capacidade de presión, e do que está a acontecer en Portugal se está a beneficiar o capital daquel lado e o deste lado. Alá consiguen, o decía Enrique, bonificaciones fiscales. A semana pasada os concellos anunciaron tasas gratis, tax free, como nas tendas destes dos aeroportos. A posibilidade de incorporar traballadores á plantilla e che pagamos o período de formación, que o paga o goberno, lle ofrecen o suelo gratuito. Na hora de tomar unha decisión de onde coloco unha empresa dun lado a outro nunha instalación industrial media, a diferencia de 20 millóns de euros de diferencia solo, pero é significativo, e temos que tomar a decisión de equilibrar esa necesaria colaboración que a mí tamén me gustaría mirar con Portugal
en donde revirtan oportunidades os dous lados da fronteira. Porque a maiores do que está conseguindo o capital en Portugal, as condicións de traballo en Galicia estánse ver presionadas por esa situación. O sea, non é o caso de Citroën. Todas as empresas de componentes se atopan en riba da mesa de negociación do convenio con un estudio previo que di, mira, Portugal, outras pois en Marruecos, pero Portugal é moi recurrente. E iso que provoca? Provoca que sí, na industria do automóvil maiormente a través de acordos que os que se teñen pringao son os comités, os sindicatos e os traballadores, temos conseguido salvar o sector que temos, salvar unha parte do sector que temos e en moitos casos diminuído. Salvamos bajas no traumáticas, plantillas máis pequenas, o mesmo Citroën é gráfico, que diga Feijóo que queira. Citroën, eses próximos 10 anos de Citroën vai ser cunha plantilla a metade do que tiña os 10 anos anteriores. Vai seguir existindo o PSA, xa o sabemos. Tamén vai seguir existindo Faurecia Escapes no Caramuxo. Pero en Portugal cunha planta de 1400 e aquí cunha planta de 160. Esa é a realidade. Sí. É certo que non temos ese chamativo efecto de que cerran e se van. Non. Abren unha en Portugal e van basculando a produción. Pouco a pouco, aquí diminúe a plantilla, diminúe o volumen de produción e as plantas que as mismas multinacionais abren en Portugal crecen de emprego e crecen en producións. Esa realidade que mencionaba o presidente da Xunta de que as industrias de componentes hoxe están pesando máis outros constructores ao margen de PSA é moi bo, pero foi unha necesidade que tuveron as empresas para poder encher a súa actividade, non obedecía únicamente a unha estrategia industrial. Enrique, sobre todo esto que se está planteando, seguro que quieres responder. Bueno, muchísimas ideas. Yo creo que estoy de acuerdo con la mayor parte de las declaraciones del presidente de la Xunta y tanto de Ramón como de Rubén también. Hay en algunas discrepo, ¿no? Yo sobre todo hay una que creo que debemos llamar la atención sobre ella, y es que la situación y el problema que tenemos ahora mismo, sobre todo empieza ahora, no es que culmine ahora, empieza ahora, ¿no? Nosotros sabemos, por las plantas que están instaladas en España y fuera de España, que hay intenciones de incrementar en mucho la capacidad de Portugal, ¿no? Es cierto, como decía Ramón y Rubén, hay datos que son números y que son incontestables, ¿no? La dimensión pues, de una factoría, de otra, las comparativas y tal. Y es cierto que la planta que está instalada en Galicia y la que está instalada en Portugal en los últimos 2-3 años, quien ha crecido, sin duda, ha sido la de Portugal, incontestablemente, y yo no puedo decir otra cosa. Pero como digo, yo creo que el problema, sobre todo, empieza ahora. Vamos a tener retos tremendos, como decían tanto Ramón como Rubén, en los próximos meses o años, y esto va rapidísimo. El sector de automoción puede ser el sector más ágil en la toma de decisiones que conocemos en Galicia, y por lo tanto habrá que tomar medidas, ¿no? Yo creo que las medidas son urgentes. Yo debo aprovechar pues, esta oportunidad para reconocer desde el punto de vista de ASIME, de la patronal, que en las empresas de componentes y en PSA los esfuerzos que han hecho los trabajadores y la empresa para llegar a un acuerdo, yo creo sin duda que ha sido un acierto, sin duda. Yo conozco, creo que todos los casos que se han producido en automoción, y creo que el consenso, aunque haya costado alguna reducción salarial o de algún derecho en concreto, creo que ha sido un acierto por parte de los representantes de los trabajadores, porque eran decisiones normalmente inminentes, con consecuencias. Decisión inminente, problema inminente, pero con consecuencias de medio a largo plazo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso lo han hecho bien. Yo puedo comprender que no estén en disposición de rebajar y rebajar y rebajar, pero para eso tenemos que hacer otras cosas, ¿no? Yo creo que debemos ser, sobre todo, más proactivos a la hora de atraer inversiones, y cómo se consiguen pues, éxitos en esos trabajos de intentar atraer, ¿no? Pues lógicamente mostrando ventajas, ¿no? Siempre con una competencia leal, siempre con un ojo, lógicamente, en la Unión Europea y en la Comisión de Competencia, pero creo que desde la agilidad burocrática, desde el suelo industrial, y esto sí que es que no me resisto a no decirlo, el suelo industrial en los lugares de alta demanda. Es decir, una multinacional de automoción no se va a instalar en paz, bueno, prefiero no decir el ayuntamiento, pero en algunos ayuntamientos. Esas multinacionales se instalan en donde se instalan, en los polos industriales mayoritariamente, ¿no? Por lo tanto, nosotros pedimos a la Xunta de Galicia insistentemente en los últimos años que adoptase una política básicamente de rebaja de suelo industrial, de rebaja del precio del suelo industrial. Se han hecho muchas cosas, yo creo que se han tomado medidas en número
mucho mayores que las que se habían adoptado pues, en los anteriores 10 años, pero no es suficiente para nada. Es decir, nosotros, y nosotros como patronal, para nada nos sentimos conformes con que este aspecto del precio del suelo laboral quede así. Yo creo que hay que coger, por ejemplo, la Plisán y otras ubicaciones posibles que hay e intentar atraer. Yo tampoco me resisto a decir que hay alguna multinacional de la cual se ha hablado en el pasado, como puede ser Mitsubishi, de la cual se está hablando últimamente, como es Tesla, y yo creo que hay que ir a por eso, ¿no? Creo que eso lo creemos todos, pero es que hay que actuar, hay que trabajar, hay que ser atractivos. Yo creo que como agentes sociales también tenemos que destacar otra cosa, que es la paz social. Es decir, siempre se nos demanda, a los representantes empresariales y sindicales, paz social, clima laborable estable, y desde luego el sur de Galicia, por focalizar más en el territorio, lo ha dado esa paz laboral, esa negociación, ese diálogo en los últimos años, ¿no? Por lo tanto, creo que nosotros como agentes sociales en ese apartado hemos cumplido, con sacrificios, que esto no ha sido gratis, ni para los sindicatos ni para los empresarios. Esperemos que esa paz social se mantenga ahora, que vais a iniciar también la negociación del convenio colectivo del sector del metal de la provincia de Pontevedra, una negociación que tradicionalmente, por lo menos, siempre ha sido bastante dura, difícil, y en muchas ocasiones incluso, además, ha sido conflictiva. Estábamos hablando sobre esa situación de competencia, digamos, desleal que se está haciendo desde Portugal. Vamos a ver, yo no sé por qué puede doler tanto en prendas denunciar una situación de competencia desleal. Holanda lo hizo con el sector naval y con las ayudas del tax list que estábamos haciendo en España, y ya vimos el roto que nos hicieron en el sector naval. No veo, incluso luego finalmente se demostró por medio del Tribunal Europeo que teníamos razón y que las ayudas que se estaban entregando eran legales. Pero el roto... Y el roto ya estaba hecho. Y el roto, vamos, estamos hablando de un quebrantamiento absoluto del sector naval, del que todavía nos estamos intentando recuperar de alguna manera. No veo tampoco que a nadie le haya dolido en prendas. No sé por qué no se puede denunciar esta situación en Portugal si es que se está produciendo. Decías tú antes, por ejemplo, Ramón, que es que bueno, puede ser que haya parte de intereses también aquí en Galicia en que esto se produzca. Me imagino que te refieres a que a la clase empresarial de Galicia pues le puede estar interesando también instalar plantas en Portugal porque se ahorra costes. Supongo que es a lo que te referías. Mira, eu creo que a clase empresarial que te tocaba hablar. A clase empresarial de Galicia e sobre todo no Estado no que está a súa representación colectiva, me parece que en isto tamén non está, pero estamos falando dun sector que estamos falando de multinacionais, maiormente, que todavía teñen moita máis capacidade de presión que as nosas empresas locais, que a mí me consta que a moitas non lle gusta o escenario, en algúns casos forzado, de obligar a cruzar a fronteira. Pero sin necesidade de falar do tax list do naval, que o mellor nos pode parecer moi alonxado, o que temos que nomear é que Euskadi, yo explicábamos outro día aos grupos da oposición, que todos temos a referencia de que unha comunidade moi comprometida na defensa do seu carácter industrial, cando o goberno de Cantabria, na fronteira con Euskadi, abre polígonos a suelo gratuito para atraer as empresas vascas, a Diputación Foral de Vizcaya denuncia ese tema ante a Comisión de Competencia. Pero é que cando Navarra, La Rioja e Aragón denuncian a Euskadi polas famosas vacacións fiscais vascas ante as institucións europeas, Euskadi se defende daquela denuncia diante da Comisión de Competencia que lle estaban promovendo as súas rexións limítrofes e que estaba provocando que se bascularan producións e empresas hacia Euskadi. Eu creo que é unha práctica xa está ben. En Galicia, parte tradicionalmente, nos queixamos moito, non? De se teñen utilizado resortes comunitarios en agresión a nosa comunidade. Eu creo que se vai sendo hora tamén que en algúns escenarios que nos aproveitemos dos resortes comunitarios para defender intereses que son legítimos e que son nosos. Que nos debe exercer a nosa administración e senón que delegue de ser a nosa administración que nos representa, que nos ten que defender, pero non o poden facer. Creo que Feijóo a min non me dá impresión que este en disposición de dimitir por ahora, pero está delegando de defender os intereses da nosa comunidade, donde ten que facelo. E isto non vai de que ten que ser a Xunta quen ten que investigar.
O do Taslis o conocemos ben, eu creo que tanto, non sei o mellor Rubén, pero Enrique eu bastante a fondo. Holanda nos denunciou con 2 recortes de prensa e unha carta. E foi a comisión que invertiu 2 anos en abrir unha investigación. Eu non querría que os efectos demoledores que tuvo o sector naval en Galicia tuvera Portugal, pero tamén sabemos que durante ese proceso se intentou negociar. Eu creo que a través desa denuncia debera de abrir un espacio de negociación co goberno portugués. Hai que reequilibrar esa competencia a uns valores razonables. Mencionaba Enrique de Tesla. Aí me gustaría que a oferta a Tesla se estuvera facendo desde a Eurorrexión, pero asumindo que desa localización de Tesla ten que haber beneficios aos dous lados da raya. Eu entendo que a día de hoxe Portugal non teña o máis mínimo interés. Se teñen garantizado que van ter todo o beneficio. Claro. Pero ten que ser o goberno da Xunta quen tome a iniciativa. Non somos da opinión de levar a situación de Portugal, a súa política agresiva ás institucións europeas, e xa sabemos que ese proceso se negocia, son negociacións largas, e que as institucións europeas chaman sistemáticamente que a ver si vos arreglades. Pois a ver si efectivamente conseguimos que a Eurorrexión se transforme en un escenario de colaboración, pero onde Galicia e Portugal saíamos ganadores desa colaboración. Colaboración equitativa entre as dúas partes. Ides perdonarme un segundo, porque vamos a hacer un alto en el camino y enseguida volvemos.